Hola, bienvenidos a su programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este programa que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la consolidación del sistema de justicia penal. Para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra Kareli Villanueva, quien es directora de vinculación y seguimiento del sistema de justicia penal en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Kareli, bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por invitarme, Luz. Buenos días. Kareli, platícanos un poco, porque bueno, pues ya pasó toda esta etapa de implementación del sistema de justicia penal, fueron muchos años de implementación, los últimos con trabajos pues más intensos, con trabajos intensivos, tanto legislativos como de implementación y de operación. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué nos referimos con la consolidación? ¿Por qué ahora hablar de la consolidación? ¿Cuál es la diferencia en el punto en el que quedamos el 18 de junio del 2016 a lo que se hará en este próximo año, el 2017? Efectivamente, Luz, como comentas, fue un proceso largo de 8 años de implementación que culmina el 18 de junio y entonces va a ser a partir de este momento que se firme el acuerdo por los 3 poderes de la Unión para formar un órgano tripartita encargado de la consolidación del sistema de justicia penal, que se publica esto en el Diario Oficial el 20 de junio de 2016. A partir de ese momento, este proyecto que se concibe como implementar el nuevo sistema pasa a la maduración, que es hacer algo sólido, con seguridad, fortalecido, que hablaríamos de consolidación. Y bueno, ¿cómo llegamos a la consolidación? Para asumir esta tarea, el 30 de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual es presidido por el presidente Enrique Peña Nieto y lo conforman también los 32 gobernadores y la gobernadora, así como el Gabinete de Seguridad, instruyeron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este caso al titular, el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, que sea el enlace operativo y el representante del Poder Ejecutivo Federal en esta instancia tripartita. Entonces, este 30 de agosto recibimos la instrucción. Sin embargo, fue hasta el 13 de octubre que recibimos las funciones y los asuntos que tenía a su cargo la hoy extinta CETEC, para a partir del 15 de octubre iniciar con esta etapa que, como comentamos, es la etapa de consolidación, que nos tocará Entonces, las funciones no son las mismas, sí cambian, porque la CETEC era para implementar y ahora el secretariado asume las funciones de consolidar, pero no son exactamente las mismas funciones. No son las mismas funciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a concentrarnos en darle seguridad y firmeza a este sistema que ya nació. Vamos a buscar que sea sólido y que las acciones que nosotros llevamos a cabo fortalezcan lo ya establecido, para que ahora sí efectivamente dé los resultados que la ciudadanía espera de un nuevo sistema de justicia penal. Ahora es simplemente nuestro sistema de justicia penal que hay que consolidarlo, fortalecerlo y darle esta firmeza y seguridad que necesita para fluir este proceso. ¿Y ustedes tienen algún plan, algún programa para poder llevar a cabo esta consolidación? Tenemos un plan de 10 acciones focalizadas donde vamos a priorizar esfuerzos, tanto recursos humanos, materiales, para lograr aceitar estos engranes que todavía no están trabajando de la manera que se debiera, de modo de que en esto nos vamos a concentrar en el 2017, en 10 acciones focalizadas por parte del secretariado. O sea, ¿por qué escoger esas 10 acciones? Justo son ¿podemos decir que son los puntos débiles por lo que nos dices del sistema? Sí, son puntos que requieren que se fortalezcan, que los mismos operadores o la respuesta, ya sea de la estadística, la operación o del seguimiento de casos, nos han indicado que debemos de tomar puntual seguimiento de ellos y reforzarlos. Por ejemplo, el informe policial homologado es un elemento trascendental para la investigación de un delito y la actuación del primer respondiente. Entonces, se tiene que revisar este informe policial homologado y en su caso tendríamos que modificar el protocolo de primer respondiente. Ya existen estas figuras, pero requieren fortalecer y reforzarse. ¿Me podrías platicar así a grosso modo de los 10 puntos? Bueno, nuestros 10 puntos, como te indiqué,
primero es el informe policial homologado, es darle una efectiva aplicación a los mecanismos alternativos de solución de controversias para que existan más soluciones alternas en el proceso, así como las unidades de atención temprana. Otro es desarrollar el modelo homologado el modelo homologado nacional de la policía en funciones de seguridad procesal. También implementar el modelo homologado estatal de unidades de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Es desarrollar esta estrategia para implementar la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Fortalecer la figura del asesor jurídico de víctimas. Otro punto importante es el modelo nacional de justicia terapéutica en los términos y condiciones que establece la Ley de Ejecución Penal, porque esta ley es muy nueva, salió apenas en junio también cuando se concluyó con la implementación. Actualizar el programa rector para que haya una profesionalización y capacitación de los distintos operadores, como son policías, ministerios públicos, peritos, facilitadores. También vamos a desarrollar indicadores de la operación del sistema que nos permitan contar con un modelo de evaluación del mismo, para de ahí ir identificando también nuestras siguientes acciones focalizadas y buscar que haya una gestión y una reorganización institucional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que haya un eficiente uso de los recursos humanos y materiales, así como que haya también el cierre del sistema tradicional de una forma exitosa para estas procuradurías y fiscalías. Bueno, Kareli, estos son los 10 puntos a grosso modo, pero sí quisiera que platicáramos de algunos específicamente. Sí, claro. Por ejemplo, me salta el concepto de justicia terapéutica, pero bueno, vamos a ir en orden. Y si te parece bien, me gustaría comenzar hablando de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué es lo que van a realizar en materia de mecanismos alternos? Bueno, como tú bien sabes, ya esta ley de mecanismos alternativos de solución de controversia, Luz, tiene 2 años de que se implementó desde el 29 de diciembre de 2014. Sin embargo, hemos identificado que tanto los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso no se está utilizando como debiera y entonces las unidades de investigación están saturados. Lo que tenemos pensado en este punto de mecanismos alternativos es crear un modelo homologado para los órganos especializados estatales de mecanismos alternativos aunado a un modelo de unidades de atención temprana, de modo que éstas hagan las derivaciones correctas y hagan una resolución temprana de la controversia para que ahí ya se estén resolviendo casos desde unidad de atención temprana y posteriormente se haga la derivación correcta de casos al órgano de mecanismos alternativos de solución de controversias. Para esto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su 41ª sesión, que fue ahora en diciembre, nos instruyó al Secretariado Ejecutivo para que creemos este modelo en coordinación con la Procuraduría General de la República. Pero ¿cómo logramos que existan unidades de atención temprana y órganos especializados fortalecidos? Esa era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Existen órganos especializados en todos los estados? Todos los estados tienen órganos especializados, pero ¿qué pasa con esto? Existen ciertas deficiencias que deben de ser superadas. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil de estos órganos, de las personas que trabajan en estos órganos especializados? Tienen que ser facilitadores, pero los facilitadores deben contar con una preparación, una certificación, tienen un diplomado de 180 horas para que ellos estén en posibilidades de ejercer esa función. Por ejemplo, una de las acciones que realizamos dentro del secretariado para este punto fue que se actualizó dentro del programa rector de profesionalización la formación de los facilitadores, porque el programa estaba hecho en 2014 y ahora se actualizó conforme a la ley y las nuevas modificaciones que hubo miscelánea penal en 2016. Otra cosa que hicimos fue que el secretariado tiene un fondo de aportaciones en seguridad pública. Este fondo de aportaciones en seguridad pública tiene programas de prioridad nacional. Dentro de esos programas de prioridad nacional está la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios. Entonces creamos un subprograma de fortalecimiento a estos órganos especializados y estas unidades de atención temprana. ¿Por qué? Bueno, porque una política pública sin dinero, a final de cuentas, no te va a dar los resultados esperados.
Entonces, con este subprograma, las entidades federativas pueden bajar recursos a estos rubros en específico, que son los órganos especializados que ya existen en las entidades, pero que requieren capacitación sus operadores, infraestructura, equipamiento, bases de datos y también las unidades de atención temprana para estos ministerios públicos orientadores que también tienen que tener una capacitación especializada. Entonces, estas unidades de atención temprana estarán dentro de las procuradurías o fiscalías. Así es, forman parte de las procuradurías o fiscalías del país, ya existen, sin embargo, hay unas fiscalías o procuradurías que no las tienen completamente desarrolladas y es lo que buscamos, que desarrollen esa capacidad de respuesta. ¿Podríamos brevemente decirle al auditorio, quien no conoce bien qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias, cuáles serán los beneficios de estas unidades de atención temprana dentro de las procuradurías o fiscalías? Sí, mira, cuando las personas acuden a las procuradurías o fiscalías, ellos llegan a la unidad de atención temprana, ahí exponen el delito del cual fueron víctimas y las unidades de atención temprana identifican si su delito es posible que se resuelva a través de una mediación, de una conciliación o de una junta restaurativa y entonces los envían a los centros de justicia alternativa y sin necesidad de llegar a un juicio, ellos pueden resolver su problema porque se les repara el daño causado. Y la reparación no solamente es patrimonial, obviamente pues se les paga si se les quebró algo, se les robó, pero también es una reparación patrimonial porque recuperan esa confianza que perdieron al momento de ser víctimas. Entonces es un sistema integral de atención a la víctima dentro de estos centros de justicia alternativa. Son beneficios para las víctimas. Y también, en su caso, sería para los imputados. Claro, porque tienen oportunidad de reparar el daño que causaron y de responsabilizarse de este. Y también agiliza y no hay necesidad de entrar al proceso. Si tú utilizas los mecanismos alternativos, no hay necesidad de comenzar un proceso penal. Así es. Perfecto, Karely, pues me gustaría que continuáramos avanzando en los temas que me estabas mencionando. Quisiera que me hablaras de la policía procesal. ¿Cuáles son los avances o qué es lo que se tiene que trabajar en materia de policía procesal? En materia de policía procesal, también ahora ya tenemos desarrollado nuestro modelo homologado de policía en funciones de seguridad procesal. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Unidad de Servicios al Sistema de Justicia Penal que encabeza el maestro Cuauhtémoc Vázquez, con él realizamos un modelo homologado para todas las entidades, obviamente con retroalimentación de las que ya tenían una policía procesal, que ya tienen procedimientos y manuales, y de ahí sacamos un modelo nacional. Este modelo nacional lo aprobaron tanto las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública como el Consejo Nacional. Entonces ahora lo que sigue es implementarlo. Para implementarlo también se construyó un subprograma que tiene fondos del FAS, del Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública, y entonces puedes bajar de este fondo recursos para la capacitación de policías, pero en una formación específica. Se hicieron mallas curriculares para estos policías procesales que puedan desarrollar bien su función. Karely, tengo que hacer una pausa, pero quisiera dejar al aire para que, regresando del corte, nos expliques muy bien cuál es la diferencia entre la policía, que conocemos, el primer respondiente tal vez, y la policía procesal, ¿no? Si estamos hablando de crear un modelo homologado de policía procesal, pero ¿quién es esta policía procesal y qué es lo que hace? Pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con este tema. Al auditorio los invito a que continúen con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Volvemos después de una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa
y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a comentarnos y hacernos observaciones acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la consolidación del sistema de justicia penal y nos acompaña Karely Villanueva, quien es directora de seguimiento, de vinculación y seguimiento del sistema de justicia penal en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Karely, antes de irnos a la pausa, ya estábamos hablando de otro de los puntos que se van a trabajar para reforzar y fortalecer la consolidación del sistema de justicia penal, y me decías que era crear un modelo homologado de funciones de policía procesal. Pero para dejar muy claro cuáles son las funciones de la policía procesal, a diferencia de la policía como podría ser la común que conocemos, que sería como el primer respondiente, la policía. Las funciones principales que tiene la policía procesal es el traslado de imputados o acusados a las audiencias de juicio, ya sea oral, abreviado o cualquier tipo de audiencia, el resguardo de seguridad dentro de estas salas y además es traslado de evidencias. Estas funciones de policía procesal son muy importantes porque si cualquiera de estos puntos no está bien resguardado o protegido, entonces no se puede llevar a cabo el proceso como debe. Por eso es que deben de tener preparación de acuerdo a lo que les exige esta función, distinta a la del policía de investigación, que va a llevar a cabo entrevistas, va a acudir a una audiencia que se le interrogue o un primer respondiente que va a llenar un informe policial homologado. Esta policía procesal tiene funciones muy específicas y lo que buscamos es que todos los estados tengan la misma formación, la misma infraestructura, capacitación, manuales, para que se cumpla con esta función que en su momento no se había reforzado al momento de la implementación. Entonces, por ejemplo, para estas acciones se ha trabajado conjuntamente con las entidades federativas y habías platicado que con la Comisión Nacional de Seguridad, Así ¿no? es. La Comisión Nacional de Seguridad, a través de su unidad de servicios de apoyo al sistema de justicia penal, trabajamos este modelo. Después este modelo se socializó con seguridad pública de las entidades federativas, con las unidades de policía procesal que ya existían, para retroalimentarlo y ahora sí llegar a esta aprobación que cuenta con la experiencia federal y con la experiencia estatal. Karely, vamos a pasar a otro punto. Me hablabas, también mencionaste en el primer bloque, dentro de las acciones para fortalecer la consolidación del sistema, de las medidas cautelares, ¿no? Hablabas de unidades de medidas cautelares. ¿Cuál es el trabajo que tienen que realizar en materia de medidas cautelares? Mira, en materia de medidas cautelares, estas unidades son de vital importancia para que separe el uso desmedido de la prisión preventiva como una medida cautelar. Si tenemos unidades de medidas cautelares que están fortalecidas, entonces los jueces de control van a empezar a utilizar otro tipo de medidas al momento de que una persona está siendo parte de un proceso penal. ¿Qué hacen estas unidades? Bueno, realizan evaluaciones de riesgo de los imputados para identificar si existe un riesgo procesal, un riesgo para la víctima o un riesgo para el mismo proceso. ¿Estas unidades de medidas cautelares también están dentro de las fiscalías? No, estas unidades de medidas cautelares generalmente están dentro de instituciones de seguridad pública, de las secretarías de seguridad pública. Algunos estados los tienen que dependen de las secretarías de gobierno, y la importancia de estos son estos informes que realizan respecto al riesgo y además el seguimiento que le dan al cumplimiento de una medida. Por ejemplo, un juez te puede dictar que tengas un arresto domiciliario, que no salgas de tu domicilio sin necesidad de estar en prisión. Entonces la unidad de medidas cautelares tiene que estar verificando el efectivo cumplimiento de esa medida que se te impuso. Entonces es por eso que estas unidades requieren evaluadores y supervisores capacitados en su materia, pero también con los instrumentos materiales necesarios para llevar a cabo esto. Por eso fue que el Secretariado Ejecutivo, el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, impulsó de la mano de la Comisión Nacional de Seguridad crear un subprograma de fortalecimiento a estas unidades de medidas cautelares. Entonces, también hay oportunidad de que las entidades federativas bajen recursos a este modelo nacional de medidas cautelares. Entonces, bueno, recursos tendrán los estados para establecer estas unidades estatales.
no todos los estados tienen y hay algunos que ya cuentan con ellas. Sí, hicimos un diagnóstico nacional para ver, bueno, en qué condiciones se encontraban estas unidades de medidas cautelares. ¿Qué encontramos? Bueno, 29 estados de la República tienen unidades de medidas cautelares, 2 tienen oficina, pero no se encuentran en operación y otro ni siquiera tiene unidad. ¿Qué pasa? Bueno, además de este diagnóstico, identificamos que hay unos estados que se encuentran en condiciones mínimas de operación y otros que están en óptimas. Por ejemplo, el estado de Morelos es un parámetro que nos permite identificar unas buenas prácticas en unidades de medidas cautelares. Entonces, este modelo lo desarrollamos en 3 etapas. La etapa 1 es para las unidades de las entidades federativas que tienen poco o nulo desarrollo, condiciones mínimas de operación. La 2 ya están un poco más avanzadas, las 3 en óptimas. Ya cada una de esas etapas es que le identificamos acciones por realizar, tanto en capacitación como infraestructura, equipamiento, manuales de organización en su operación para así llevarlas a implementar a este modelo que sería ya en la etapa 3. Entonces, bueno, la idea es que se tengan unidades estatales de medidas cautelares fortalecidas. ¿Podríamos explicar brevemente al auditorio cuáles son los beneficios de contar con estas unidades estatales? El beneficio principal que ahorita te comentaba es que no se haga un uso desmedido de la prisión preventiva oficiosa, que los jueces tengan la seguridad y por supuesto la sociedad de que si una persona no está en la cárcel es porque no presenta un riesgo para la víctima, no presenta un riesgo de fuga, tampoco se va a interrumpir el proceso o se va a afectar. Y esto también nos permite que las personas que en su momento fueron imputados de un delito puedan seguir con su vida, por ejemplo, trabajando para estar en condiciones de reparar el daño que causaron. Entonces, no siempre la solución es la cárcel. Las medidas cautelares nos permiten eso, que el imputado y la víctima tengan esas posibilidades y también, bueno, que la sociedad se sienta tranquila y funcione mejor este proceso como está ideado. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de algunas de las características de este modelo? Sí, este modelo, como te decía, contempla 3 etapas. La etapa 1 es condiciones mínimas o poco desarrolladas. En este caso, se tiene que fortalecer que no solamente haya una unidad central, sino también regionales. Entonces, identificaríamos qué tantas vinculaciones a proceso, qué tantas evaluaciones se requieren hacer en eso para desarrollar la unidad que va a estar en el distrito judicial más importante. Y posteriormente ya se sigue a los distritos judiciales que tienen menor cantidad. La etapa 2 es tener la unidad central y dependiendo de las cargas de trabajo. Y en la etapa 3 es la unidad central y en todos los distritos judiciales donde haya centro de justicia estatal que haya también estas unidades, que cuenten con controles de confianza, todos los operadores, que cuenten con esta capacitación. Se desarrolla un diplomado también de 180 horas de formación para estos evaluadores y supervisores. Entonces, estas son características que el modelo plantea, además de protocolos específicos. Fíjate, Luz, que es la primera vez que se plantea un protocolo de protección al operador. Es un protocolo de actuación en el cual se verifica que no exista peligro contra la integridad física o la vida de los evaluadores o supervisores al momento de realizar su función. ¿Y esos quiénes los ejecutan? Sí. Los protocolos los tienen que realizar cada unidad de medida cautelar respecto a las condiciones que plantea. Fueron desarrollados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Seguridad, en conjunto con las entidades federativas, y además tuvimos el apoyo de Projusticia con fondos de USAID. Entonces, es un modelo que se trabajó con organizaciones civiles, expertos académicos en esto para lograr que se tomen en cuenta las buenas prácticas y lo que venían operando estos 8 años en algunos estados de la República con la experiencia federal y además fortalecido con recursos que van a poder bajar las entidades federativas para que efectivamente se logre. Caray, ¿tienen contemplado algún tipo de difusión para la población del funcionamiento de estas unidades de medidas cautelares, de lo que es una medida cautelar? Porque muchas veces, bueno, dentro de los beneficios que varias veces me has mencionado es no abusar de la prisión preventiva, pero muchas veces la víctima
eso lo percibe como que no se está haciendo justicia, que dejaron salir al imputado. ¿Se tiene contemplado algún tipo de difusión para explicar a la población? Mira, tenemos contemplado trabajar con la Red Nacional de Voceros. La Red Nacional de Voceros está en cada una de las entidades federativas. Hay un vocero estatal que se va a encargar no solamente de difundir esta acción, sino las 10 acciones de consolidación del secretariado y del sistema, pero además explicar a la población en qué consiste este sistema y cuál es la forma en la que debería de funcionar. Precisamente el 9 de diciembre pasado tuvimos la primera reunión nacional conjunta en la que estuvieron reunidos los secretarios ejecutivos estatales de las 32 entidades federativas, los órganos implementadores y nuestros 32 voceros estatales, donde se les presentó este plan y se están buscando las formas de trabajar con ellos esta difusión. Ustedes pueden buscar la página del secretariado y hay una infografía con estas 10 acciones focalizadas. Perfecto, Kareli. Pues continuando con el tema, ¿cómo se impulsa la implementación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes? Este fue uno de los temas que quedaron al final en la implementación, ¿no? Hemos tenido, de hecho, varios programas hablando del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, porque es pues de lo más reciente, lo más nuevo. No podemos hablar de implementación porque ya se empieza en junio con una ley, pero ¿cuáles son las acciones que tienen que hacer para fortalecerlo y pues también para operarlo, ¿no? Mira, en el caso de la implementación de justicia para adolescentes, el Consejo Nacional nos instruyó a crear un grupo interinstitucional que cree la estrategia integral para implementar justicia para adolescentes. Entonces, el 7 de diciembre se instaló este grupo y lo componen la Procuraduría General de la República, el Sistema Integral para Niños, Niñas y Adolescentes, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Atención Ciudadana, también lo compone la Comisión Nacional de Seguridad, y con ellos ya trabajamos en un proyecto de estrategia donde va a tener varias temáticas como la prevención terciaria, las modificaciones normativas que se requieren para que efectivamente se implemente el sistema de justicia para adolescentes, cómo se va a trabajar la difusión, qué infraestructura se requiere, para que de manera integral podamos implementar esto de adolescentes. Además, están construyendo protocolos de actuación. Esta ley te establece que debe de haber protocolos especiales para la ley, tanto en uso de la fuerza, en medidas cautelares, medidas especiales respecto al internamiento de adolescentes. Aunado a esto, tenemos un nuevo subprograma de fortalecimiento a la autoridad administrativa para los adolescentes que van a tener internamiento como medida de sanción. Entonces, todos estos órganos estatales pueden bajar recursos para que tengan las áreas de acuerdo a las condiciones que la ley nos establece. Entonces, son varias acciones que requieren no solo del esfuerzo federal y estatal. Es por eso que nos hemos juntado también con la Red Nacional a favor de los juicios orales y el debido proceso, los cuales también han aportado ideas. Esos son organismos de la sociedad civil. Así es, con organismos de la sociedad civil. Está involucrada. Esta tarea de la consolidación no es algo que se deba hacer solos. El maestro Vizcaíno ha instruido que nos reunamos con todos los operadores que están involucrados en este proceso. Lo hemos hecho con SIDAC, lo hemos hecho con esta Red Nacional a favor de los juicios orales, con México Evalúa, también lo hemos visto con agencias del gobierno de Estados Unidos como USAID, ProJusticia, INL. Entonces, con cada uno de los operadores involucrados hemos tenido estas reuniones. En el caso del Poder Judicial de la Federación, existe un órgano también, que es el representante federal por parte de ellos. El titular es el maestro Juan José Olvera, de la Unidad de Consolidación del Poder Judicial. También con él hemos tenido reuniones para establecer estas acciones coordinadas que nos permitan efectivamente lograr la consolidación. La consolidación, tenemos nuestras 10 acciones focalizadas, pero requiere de un esfuerzo conjunto, que es lo que nos han instruido que llevemos a cabo. El secretario de Gobernación, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, giró un oficio precisamente para que
el secretario se haga cargo de la consolidación del sistema de justicia penal y lleve a cabo todas las acciones necesarias para lograrlo. Y no solamente es consolidación, sino implementación de sistemas complementarios, como en este caso de adolescentes. ¿Qué otras acciones se tendrán que enfocarse en materia de justicia para adolescentes? En materia de justicia para adolescentes se tienen que hacer modificaciones normativas. Precisamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se va a modificar porque se tiene que crear una quinta conferencia. Hay conferencias nacionales de Procuración de Justicia, de las Procuradurías, Secretarios de Seguridad Pública, pero ahora necesitamos una quinta conferencia de estas autoridades administrativas, que ya existe para adultos, pero necesitamos para adolescentes. La integrarían todas las autoridades administrativas especializadas donde... ¿De qué hablamos cuando hablamos de autoridades administrativas especializadas en el sistema de justicia para adolescentes? Son lo que conocemos en sistema de adultos como centros de readaptación social. Okay. Pero en adolescentes las medidas son distintas, los protocolos, por ejemplo, no se llaman custodios, se llaman guías técnicos, entonces es totalmente diferente por los principios de la niñez que los protegen y es otra de las acciones normativas que debemos hacer. Además, al interior de las entidades se deben de reformar las leyes orgánicas de Procuraduría, de Poder Judicial, las Defensoría de Oficios para que exista esa especialización para todos los operadores. ¿Existe algún plazo para que, por ejemplo, todas las entidades federativas se alineen a la legislación que recientemente salió del sistema integral? Para marzo de 2017 se tiene que contar con estos protocolos de actuación y los tendrán que iniciar a operar las entidades. La Ley de Justicia para Adolescentes inició al momento de su publicación, entonces no hay un periodo de tiempo. Estamos trabajando con el tren en marcha para que esto se vaya implementando de la mejor forma porque ya está vigente. Y ¿cuánto? Bueno, es que es difícil pensar que ya está vigente, o sea, que ya está vigente y que todavía... y que la ley es muy reciente. Entonces, sí se podría hablar de que sí está en un proceso de implementación. Esta ley del sistema integral, no estoy hablando del sistema de justicia penal, sino la ley del sistema integral de justicia para adolescentes. Sí, la ley se encuentra en implementación aun cuando está vigente. Y podríamos tener algún estimado de en qué periodo ya estará funcionando este sistema integral de justicia para adolescentes en el país. Bueno, para el sistema de adultos fueron 8 años para su implementación. Sin embargo, como esto está vigente, esperamos que sea un periodo de tiempo corto. No podría decirte 30 de marzo de 2019. O sea, no existen plazos. No existe plazo específico, pero sí se trabaja en ello y obviamente va a ser un periodo mucho más corto por la experiencia que se tiene y porque este grupo interinstitucional está trabajando en eso. Que no nos esperemos 8 años para que esto esté funcionando como debe. No, y aparte, bueno, es importante mencionar que esta ley, bueno, está muy completa, ¿no? O sea, viene todos los puntos que vienen del sistema de justicia para adultos. Incluye hasta un capítulo de prevención. Viene prevención, viene ejecución. Entonces, es una ley muy completa que, pues, tardará su tiempo en estar operando. Bueno, Karel, también nos mencionabas en el primer bloque cuando hablabas de las 10 acciones más importantes o que se fortalecerán en el 2017 para consolidar el sistema de justicia penal. Nos hablabas de la justicia terapéutica. Quisiera que nos tomáramos nuestro tiempo para hablar de esto porque desde el concepto es un concepto que no es muy familiar, muy conocido y que nos dijeras si entra en alguno de los puntos antes mencionados, ¿no? Pero tenemos que antes hacer una pausa y volvemos. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. Les recuerdo que estamos hablando el día de hoy de la consolidación del sistema de justicia penal. Kareli, antes de irnos a la pausa, ya hablábamos de otro de los puntos que mencionaste en un inicio, que son las acciones para fortalecer la consolidación del sistema, que es la justicia terapéutica. ¿Qué es este concepto de justicia terapéutica? Mira, la justicia terapéutica es un modelo de atención a delitos que se cometieron relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas o, como comúnmente lo conocemos, por el consumo de drogas. Entonces, al imputado lo vas a someter a un tratamiento para la deshabituación de esto dentro del proceso. ¿Actuó bajo el influjo de las drogas? Bajo el influjo de las drogas o en relación con estas. Entonces, se diseñó un modelo mexicano de esto de justicia terapéutica. Alguna vez hemos escuchado, esto de las cortes de drogas. Y se identificaron varias experiencias internacionales, pero a final de cuentas se desarrolló un modelo mexicano. ¿Cómo lo vamos a trabajar en México? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el imputado, si cometió un delito y estaba relacionado con el consumo de drogas, es que se puede someter a estos tratamientos, y es por eso que le llamamos justicia terapéutica, porque se está dando justicia, pero también se está buscando que ahora sí se sane, porque es una enfermedad a final de cuentas dentro de ese proceso. Y esa sería la respuesta del Estado para este imputado que está cometiendo un delito en estas circunstancias. ¿Y se sabe o se tienen algunas cifras de cuál es el porcentaje de la población que se encuentra ya cumpliendo una pena, ya en la ejecución de su sanción? Sometido a este modelo. Sí, que ha utilizado, que ha sido bajo el influjo de las drogas, por ejemplo. Mira, ahorita el modelo de justicia terapéutica solo se está trabajando dentro del proceso, todavía no en la ejecución. Lo tienen 5 estados, que son Chihuahua, Nuevo León, Durango, Morelos, y ahorita me acuerdo de otro. Y estos estados lo utilizan ya sea en un acuerdo reparatorio o dentro de la suspensión condicional del proceso. Previo, entonces, sí, Sin embargo, lo que buscamos impulsar es este modelo de justicia terapéutica, como tú lo comentas, ya en la ejecución penal, porque la ley lo establece, tiene un capítulo respecto a la justicia terapéutica, es reciente, en junio se publicó. Entonces, este modelo es el que vamos a trabajar en su construcción con las entidades federativas que ya tienen experiencias, para que sea uno solo para todo el país. Desarrollar los manuales de capacitación, de procedimientos, ver qué infraestructura se requiere, cuáles son los operadores involucrados, recuperar estas buenas prácticas que algunos estados tienen, y de ahí vamos a tener este modelo. Este modelo estamos construyéndolo. El 27 de octubre pasado de 2016, el Secretariado Ejecutivo asumió la Secretaría Técnica del Comité Federal para Delitos Relacionados con Drogas. Este comité es el que crea este modelo nacional. Está compuesto y presidido también por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Entonces, el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora desde octubre asume este liderazgo desde la Secretaría Técnica de este comité para impulsar la creación de este modelo, y este modelo lo trabajaríamos en 2017, este modelo dentro de la ejecución penal. ¿Y cuáles serían algunas de las acciones que se realizarían dentro del modelo? O sea, ¿qué se haría o en qué consistiría este modelo? Bueno, una de las acciones es especificar quién lo va a operar, cuál es la capacitación de los operadores, qué requieren para operarlo, cuáles son los protocolos, el protocolo jurídico, el protocolo sanitario, el protocolo de acceso de los imputados, cuáles van a ser los tamizajes. Entonces, no es una acción solo jurídica, por eso es que se hace tanto con la Secretaría de Salud como la de Prevención del Delito, para que estas áreas de conocimiento sean las que
de las cuales se obtenga este modelo, te digo que vamos a construir en 2017. Perfecto. Y esto hasta aquí en cuanto a justicia terapéutica. También nos hablabas de la capacitación de los operadores. Durante varios años fue como el tema central de la implementación, la capacitación de los operadores del sistema de justicia penal. ¿Qué es lo que tienen que hacer en materia de capacitación? Mira, el 18 de junio se implementó, pero ¿qué pasaba el 18 de junio del 2016? Que teníamos 26 entidades federativas que en esa fecha iniciaban de manera total su implementación. Entonces tendremos entidades que tienen 6 meses, que tienen operando de manera total con esta implementación. Tenemos 2 leyes nuevas de ejecución de adolescentes y una miscelánea penal que también se publicó en junio. ¿Qué pasa con todo este conocimiento? Bueno, se tiene que impactar en los operadores. Nuestros programas rector de profesionalización, la última vez que se había actualizado fue en 2014. Entonces, en diciembre pasada, en la 41ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobó un nuevo programa rector de profesionalización que está actualizado para estos operadores, para los peritos, para los ministerios públicos, pero no únicamente para los policías. Se actualizan estos temas, ¿no? En ejecución, se actualiza justicia para adolescentes. Todo el programa rector respecto al sistema de justicia penal y se incluyen nuevos perfiles. Por ejemplo, se incluye el asesor jurídico de víctimas, se incluye este perfil de policía procesal, el del facilitador, el del evaluador y supervisor. Entonces, todo esto está dentro del programa rector y las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia van a acceder a este programa con contenidos actualizados para que sus operadores se sigan formando. Además de que hay una rotación generalmente en estas instituciones, entonces la formación debe ser continua. Y este programa al día de hoy está actualizado. Y bueno, pues ya que tocabas el tema también de los asesores jurídicos de la víctima y también en un inicio me hablabas de que esta era una de las acciones a fortalecer, ¿qué es lo que se puede o lo que se va a realizar en materia de asesor jurídico de la víctima? En materia de asesor jurídico de víctimas, lo que se busca es fortalecer esta figura de las comisiones ejecutivas estatales y se creó otro subprograma para que puedan bajar recursos las entidades y tenemos ciertas metas. Contar con más asesores jurídicos por entidad federativa. Hay entidades federativas que tienen 1 o 2 asesores jurídicos para todo el estado. Porque la naturaleza de la figura del asesor jurídico es pues de que cada víctima pueda contar con un asesor jurídico de la víctima. Y también en alguna oportunidad tuve el gusto de tener aquí al comisionado Franco y nos decía que, pues no, el número, por ejemplo, de asesores jurídicos federales era muy pequeño y pues locales, por lo que me estás diciendo, es muy poco. ¿Cuál sería un número ideal de asesores jurídicos? El número ideal es el que nos comentas, que hubiera un asesor jurídico por víctima, pero ningún estado moderno tiene un asesor jurídico por víctima. Entonces, el objetivo es llegar a cifras reales donde se pueda dar una atención eficiente a la víctima que lo requiere. Que tenga asesores jurídicos de acuerdo a las necesidades del estado, atendiendo a su densidad poblacional, a sus delitos y a las víctimas que requieren este asesor jurídico, porque muchas veces pueden hacerlo de manera particular, pero que estos asesores jurídicos también cuenten con la capacitación suficiente para formar parte de un juicio, para asesorar a la víctima como se debe y con las condiciones materiales para realizarlo. Espacios físicos. ¿Cuántos estados no tienen comisiones ejecutivas? Todos los estados cuentan con una, pero hay estados que solamente tienen al comisionado ejecutivo. Entonces, lo que se requiere son asesores jurídicos, porque puedo contar con mi comisión, pero la comisión está integrada por representantes de la sociedad civil, del Estado, del Poder Judicial, pero a la hora de operar no tengo los operadores, asesores jurídicos, que son los que van a llevar a cabo realmente el trabajo. También por eso es un gran apoyo el que puedan designar o asignar dinero de los fondos federales para este fin, ¿no? Si tú recapitulamos un poco, Luz, tenemos 5 subprogramas nuevos en atención a la consolidación. Entonces, no nada más es que yo te estoy planteando un modelo o una acción que tú debes reforzar en una entidad, sino
estoy planteándote la posibilidad y los recursos necesarios para que lleves a cabo esta acción con estos subprogramas que te vengo comentando que se desarrollaron al interior del Secretariado Ejecutivo. Y este es un trabajo conjunto con los estados. O sea, los estados tienen que tener la voluntad de aplicar, por ejemplo, estos subprogramas en lo que se está pretendiendo, ¿no? En estos 5 subprogramas. Sí, respetando la soberanía estatal, nosotros les estamos dando las condiciones para que ellos lo realicen y lleguen a sus metas. Pero será voluntad de los estados. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad para que lleguemos a fortalecer la consolidación del sistema de justicia penal de los estados? Bueno, lo que estamos haciendo para lograr fortalecer este nivel con los estados es que ya no nada más se queden en este órgano implementador, sino que se conviertan en órgano de consolidación del sistema de justicia penal. Para esto se suscribió un acuerdo nos instruyeron en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para que haya una adhesión por parte de las entidades federativas a este acuerdo que se firmó el 18 de junio por los 3 poderes de la Unión, donde se nombra un enlace del poder legislativo, judicial y ejecutivo, y que estos sean los enlaces operativos para la consolidación del sistema. Así es lo que se busca que se hagan las entidades federativas para que sigan ya con la consolidación del sistema a través de esta adhesión del acuerdo. En este caso, nosotros, como parte del enlace operativo del Poder Ejecutivo, estamos realizando esta acción, pero los estados tendrán que hacer lo propio con esta adhesión al acuerdo. Entonces es un trabajo conjunto. Así es. Trabajo de esta labor de la consolidación del sistema de justicia penal no es solamente una labor del Ejecutivo Federal. Podríamos, a lo largo del programa ya me has mencionado varias instituciones, tanto del Estado como instituciones también de organizaciones de la sociedad civil que son responsables. ¿Podríamos hablar o hacer una recapitulación de quiénes son los responsables de esta consolidación? Mira, este sistema de justicia penal lo construimos todos. Lo construyeron las instituciones federales, legislativo, judicial, ejecutivo, lo construyeron las entidades federativas y lo construyó la sociedad civil. Entonces, es por eso que lo estamos haciendo de la mano con ellos, con organizaciones civiles, con académicos, con representantes de cada una de las entidades, con los operadores. Nos hemos sentado a trabajar nuestros modelos y nuestras acciones, con nuestra red nacional de voceros. ¿Por qué? Porque el maestro Álvaro Vizcaíno tiene claro que el trabajo va a ser en coordinación con todos los que tienen interés, capacidad y experiencia para tratar estos temas. Por eso es que se está incluyendo a cada uno de los ya involucrados en el proceso de implementación para que trabajen en conjunto con nosotros en la consolidación y podamos llegar a esto, a darle una seguridad y solidez al sistema que estamos llevando a cabo, y ya lo hemos hecho de manera coordinada con el Poder Judicial de la Federación a través de su unidad de consolidación. Kareli, ¿y cómo se van a medir los resultados? O sea, ¿cómo existen indicadores de cómo está funcionando el sistema de justicia penal? Luz, una de nuestras acciones focalizadas es realizar un sistema de indicadores que mida la operación y le dé seguimiento. Precisamente el Consejo también nos instruyó a crear un modelo homologado de evaluación y seguimiento de esta operación. En la extinta CT creó 41 indicadores, sin embargo, estos 41 indicadores no tenían información, sino solamente fue la creación de los mismos. Entonces se van a simplificar esos 41 indicadores. Esos indicadores no habían dado ningún resultado. No, los indicadores nada más se construyeron, pero no había resultados sobre esta operación. Entonces buscamos una simplificación de los mismos y obviamente la simplificación la vamos a hacer con el INEGI, con organizaciones de la sociedad civil, con las entidades federativas, con los órganos de consolidación de los estados, con el Poder Judicial de la Federación, para que en conjunto digamos, bueno, esto es lo que vamos a medir de esta manera, porque los resultados de operación nos van a permitir ver hacia dónde vamos y hacia dónde enfocamos las siguientes acciones. Porque este proceso no es de 6 meses, un año. Esto es un proceso más largo, pero requiere de datos
fidedignos de información veraz y confiable para llegar hacia donde queremos llegar. ¿Y serán públicos? ¿Se estarán reportando? Sí, una vez que esté el modelo, será pública en la página del secretariado. Nuestros modelos ya se van a publicar y en su momento también el modelo de evaluación. Si no tienes públicos los datos, ¿cómo vamos a medir si efectivamente está funcionando? Karely, pues estaremos muy pendientes de estos resultados y de estos indicadores. Al auditorio ya escucharon en la página del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los podrán encontrar. Y, una vez que los tengamos elaborados. Una vez que los tengan y tendremos, buscaremos tener otra entrevista más adelante, Karely, para que nos digas cómo ha ido avanzando en la consolidación el secretario ejecutivo, los estados y pues en realidad el país. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.